buenas y bienvenidos de nuevo a la cueva de Pícaro. Seguimos en Historia Estadio. Vamos a seguir hoy hablando de historia antigua y nos vamos a centrar no, de todo, en Egipto y vamos a empezar a hablar de historia bíblica, ¿vale? La semana que viene ampliaremos esto, volveremos a Mesopotamia, e incluso vamos a dar el salto, vamos a cruzar el charco para irnos a América y hablar de los olmecas, que ya comienzan a tener importancia en este momento en el que estamos hablando, ¿vale? Pero hoy, bueno, pues lo he dicho, sin mucha más dilación, seguimos con historia y vamos a continuar con Egipto. Vale, es que en el último capítulo habíamos visto pues cómo Tutmosis III había llevado a Egipto a su máxima extensión. Habíamos visto también cómo después de la reforma herética de Akenatón, Egipto había perdido gran parte de su peso, internacional. Vale, y este va a ser el principal objetivo de los primeros faraones de la decimonovena dinastía: recuperar el prestigio internacional de Egipto, su posición hegemónica entre las civilizaciones del mundo antiguo, del antiguo Mediterráneo oriental. ¿Vale? Cuando el faraón Horemheb llega al trono, es un hombre muy mayor, muy mayor, ¿vale? Y no tiene herederos, pero sí que los tiene Suchati. Suchati, y en este contexto sé que queda raro, pero Suchati no es que sea Suchurri. Suchati es su consejero. Chati es el título que tienen en Egipto las personas de la mayor confianza de los reyes, ¿vale? Y el Chati de Horemheb es un hombre que se llama Paramesu, procedente del norte, de Delta, que sí que cuenta con hijos y nietos, ¿vale? De modo que para asegurarse la estabilidad de Egipto y que no vuelva a caer en un periodo de disturbios y problemas dinásticos, lo que hace Horemheb es asociar a Paramesu al trono. De modo que a su muerte será Paramesu quien se convierta en faraón, y lo hará subiendo al trono con el nombre de Ramsés I, por el que probablemente sí que será más conocido. Ramsés es ya un hombre de edad bastante avanzada cuando llega al trono, ¿vale? Pero bueno, sobre todo eso lo que permite es tener hijos y nietos, ¿vale? Que es el principal motivo por el que Horemheb le asocia al trono. Y esta edad avanzada lo que va a impedir es gobernar durante mucho tiempo. Ramsés I va a tener un gobierno muy corto, un año y medio. Un año y medio aproximadamente. Y va a realizar en ese año y medio, va a realizar tres acciones principalmente. La primera, enviar ejércitos a Siria, ¿vale? Para evitar continuar perdiendo territorios, eh, como se había hecho en época pues desde Akenatón, más o menos, ¿vale? La segunda acción va a ser concluir el gran templo del segundo templo de Karnak que Horemheb había iniciado, ¿vale? Y su tercera acción e inmediata es vincular a su hijo al trono, ¿vale? A su hijo Seti, de modo que así a su muerte Egipto ya va a tener de inmediato un faraón. Y efectivamente así sucedió en 1294, cuando el hijo de Ramsés I, Seti I, va a subir al trono convirtiéndose en faraón de Egipto, ¿vale? Seti había nacido en la zona de Avaris, en el norte, en el Delta, ¿vale? Y como su nombre indica, era muy devoto del dios Set, en cuyo templos había sido sacerdote Seti I había sido sacerdote del dios Set antes de dedicarse a la carrera militar, ¿vale? Ya era un hombre maduro, cuando fue asociado al trono ya tenía hijos, como he visto antes, cuando os he dicho que Ramsés tenía nietos. Vale, y entre esos hijos estaría el que sería su heredero, el que probablemente sea el faraón más importante de toda la historia de Egipto, no de esta decimonovena dinastía, de toda la historia de Egipto, que es Ramsés II. Pero bueno, vamos a ver de en un poquito. Bueno, nos quedamos con Seti, ¿vale? Seti va a volcar su reinado en dos frentes. El primero, en el exterior, va a ser la conquista de Siria, o asentar la conquista de Siria, no seguir perdiendo territorios, ¿vale? Eso sí, de forma prudente. Seti no es ningún loco, ¿vale? Y entonces se va a andar con mucho cuidadito de no despertar la ira, de no enfadar a los hititas, que son sus vecinos en Siria, y que en este momento parten la pana bastante fuerte, ¿no? O sea, dan hostias como panes, y Seti considera que Egipto no está en condiciones de enfrentarse a los hititas, de modo que consolida sus conquistas, pero sin despertar muchos más jaleos ni muchos más odios en Hatusas, ¿vale? Por otro lado, a modo interno, dentro de Egipto, Seti se va a centrar en reducir el poder de los sacerdotes de Amón,
Llevamos varios programas viendo que los sacerdotes de Amón se habían convertido en toda una oligarquía, en personajes poderosísimos dentro del gobierno de Egipto, ¿vale? Dentro de su funcionamiento. Eh, lo que Seti va a conseguir o va a obligar es que los cargos de sacerdotes no sean hereditarios, de modo que va a eliminar las dinastías, las propias dinastías que existían dentro de los complejos, me acuerdo con un poco esto, perdonad, de los complejos de sacerdotes, de los templos, ¿vale? Y además de conseguir que los cargos no sean hereditarios, va a recuperar cultos a otros dioses, ¿vale? Va a eliminar o va a mermar, va a conseguir mermar un poquito esta hegemonía del culto de Amón o Amón-Ra, ¿vale? Que venimos viendo desde la expulsión de los Ixos prácticamente con el paréntesis de Atón, ¿vale? Evidentemente Atón no se recupera, no es un dios que se recupere, pero sí vamos a ver, por ejemplo, cómo en época de Seti I se va a reconstruir el gran templo de Set en Avaris. ¿Vale? Recordad, en el delta. Recordad que Set es el antiguo dios asociado al desierto, ¿vale? Y que se había enfrentado a Horus y todas esas cosas, ¿vale? Bueno, pues Seti I va a reconstruir su templo en el delta, abriendo las posibilidades, abriendo el panteón egipcio de nuevo a muchos dioses, ¿vale? Y va a morir con 40 años aproximadamente, ¿vale? Siendo sucedido por su hijo, por su heredero, ya asociado al trono, Usermatra Setepenra. Si no me equivoco, efectivamente, Usermatra Setepenra. Un nombre muy sencillo que se convirtió en Ramsés II, ¿vale? Con el que lo conocemos todos. Y uno de los faraones que tuvo uno de los gobiernos más largos de la historia de Egipto, 66 años. Así, de tirón, ¿vale? De hecho, se morían los hijos y los nietos. Sobrevivió a varios de sus herederos. Ramsés II, vamos a ver. ¿Vale? Una de las primeras acciones que va a hacer Ramsés va a ser apartarse de Tebas. Va a decir que hasta aquí, señores, la capitalidad tebana, y se va a ir al norte. Va a llevarse a la capital de Egipto, a Memphis. ¿Vale? Más cerca de Delta y sobre todo más cerca de los intereses que en ese momento tiene la corona o tiene Egipto, tiene el imperio egipcio, ¿vale? Que están situados en Siria y el Próximo Oriente, ¿vale? Tebas es más una ciudad del desierto, por así decirlo, y Memphis se encuentra ya muy cerca de Delta. Y es más, en un posterior cambio, Ramsés II trasladará la propia capital de Egipto a una ciudad nueva construida en el Delta, muy cerca de Avaris, que se hará llamar Pi-Ramsés, ¿vale? Pues eso, como no, por si no se les ocurrió el nombre, puso el suyo a la ciudad, ¿vale? Em, con el traslado de Tebas, de la capitalidad de Tebas, primero a Memphis y luego a Pi-Ramsés, lo que Ramsés va a conseguir es liberarse del peso de los antiguos nobles y funcionarios tebanos que se habían convertido en un lastre para el poder real, para el poder imperial de Egipto, aunque no se liberó de todo el peso de los sacerdotes de Amón, como demuestra el hecho de que Ramsés II será quien ordene la construcción en Tebas de una de sus grandes construcciones, el Rameseum, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de dedicarlo a darle culto a Amón, pues le daban culto a él, ¿vale? Se endiosó y se construyó un templo para que adoraran a él mismo, el Rameseum, ¿vale? Ramsés II va a ser un gran constructor, va a estar muy ligado a grandes construcciones por todo Egipto, ¿vale? Pues como demuestra, por ejemplo, la construcción del Gran Templo, que es el templo mayor de esta época, lo más representativo de Ramsés II, que es Abu Simbel, ¿vale? Un templo excavado en roca, cerca de Asuán, en Nubia, en la región de Nubia, y que casi 4.000 años después va a ser va a ser el objeto de una de las más grandes obras de ingeniería contemporánea que se han hecho en la historia, ¿vale? Con el traslado piedra a piedra de todo el templo de Abu Simbel eh, a una ubicación diferente debido a que iba a quedar sumergido por la construcción por el gobierno egipcio de la presa de Asuán, ¿vale? Hubo otros templos que se salvaron y de hecho en Madrid, aquí en España, se trajo uno de los templos, el templo de Devot, se hizo lo mismo que con el de con el de Abu Simbel, más en pequeñito, ¿vale? Eran templos, eran registros arqueológicos que iban a quedar sumergidos por la construcción de la presa de Asuán y que así se salvaron, ¿vale? Más cosas que hizo Ramsés.
pues reformar el ejército, por ejemplo. Sustituyó a muchos de los generales clásicos por sus propios hijos y creó cuerpos de élite mercenarios extranjeros, pues guerreros nubios, libios, asiáticos, ¿vale? Que van a ser completamente leales al emperador. Se va a crear, por así decirlo, su propia guardia de corps, ¿vale? Su equipo privado de seguridad, ¿vale? Y además van a ser fieles eso al emperador y solo al emperador, no a Egipto, al emperador, a Ramsés, ¿vale? Y por primera vez en siglos, Ramsés va a mirar hacia occidente, además de hacia oriente, ¿vale? Va a enviar ejércitos y va a construir fortalezas en territorio de lo que hoy llamamos Libia, ¿vale? En el occidente, en Egipto, bueno, a occidente de Egipto, ¿vale? Aún así, y como ha pasado con ya todos los faraones que últimamente estamos viendo, el principal punto de preocupación de Ramsés II va a ser Siria, ¿vale? Que también se había convertido en el punto de interés central del gobierno del emperador hitita, de Muwatai II, ¿vale? En el capítulo anterior lo comentamos, Egipto y los hititas eran dos trenes en la misma vía y en distintas direcciones, aproximándose uno a otro a toda velocidad y sin posibilidad de freno. Están condenados a chocar en algún momento. Y lo van a hacer bajo el gobierno de Ramsés II, precisamente, ¿vale? En la famosa batalla de Kadesh, que es la batalla mejor documentada de toda la historia antigua, y que va a poner en enfrentamiento a estas grandes máquinas bélicas, a estas dos poderosos imperios que son hititas y egipcios, ¿vale? Y es que con la desintegración de Mitanni, de la que ya hemos hablado, hubo varios dominios egipcios, como Amurru o Kadesh, que es una ciudad situada en lo que hoy es la frontera entre Siria y Líbano, que cayeron en manos de los hititas. Pero en estos momentos, en Egipto, estaba Akenatón. Vaya, Akenatón estaba demasiado ocupado con su reforma interior como para dedicarse a guerrear con los hititas, ¿vale? De hecho, en aquellos momentos, Egipto estaba tan preocupado por la posibilidad de un conflicto con los hititas que la reina Ankesenamón, la viuda de Tutankamón, ¿vale? Le pidió al emperador hitita Suppiluliuma I que enviara uno de sus hijos para que se casara con ella y se convirtiera en rey de Egipto, ¿vale? Una unión dinástica. Suppiluliuma de hecho aceptó, envió a uno de sus hijos, Zanarza, ¿vale? Pero fue asesinado por el camino, de modo que el tratado se rompió, no hubo rey hitita para Egipto y sería Horemheb quien daría respuesta finalmente a quien comenzaría a dar respuesta a los hititas, ¿vale? Va a apoyar revueltas en varios dominios de estos hititas, como Kadesh, ¿vale? De la que ya hemos hablado, o incluso en la propia Carquemis, ¿vale? Una de las grandes ciudades hititas, lo que va a obligar a los hititas a luchar en Siria y a firmar varios tratados de paz, ¿vale? Seti I tuvo entre sus prioridades, como hemos comentado, recuperar los dominios egipcios, envió allí ejércitos y consiguió tomar Kadesh. Kadesh fue una de las ciudades que Seti recuperó con muy buena educación y muy sin querer ofender a los setitas, pero la tomó de nuevo de vuelta para Egipto. Y para ello se alió con uno de los reyezuelos de la zona, el rey de Amurru, ¿vale? Que ayudó a tomar Kadesh, ¿vale? Pasan los años, Ramsés II llega al trono, también lo hace Muwatai II, y este Muwatai II, el rey hitita, intenta traerse al rey de Amurru a su área de influencia, quiere hacerse Koyegi, ¿vale? Del rey de Amurru. Lo que pasa es que si el rey de Amurru se va con los hititas, el dominio egipcio de Siria queda como desangelado, ¿vale? Entonces, decidido a no perder a su aliado, Ramsés parte desde Pi Ramsés hacia Kadesh, ¿vale? Y lo hace pues acompañado por un ejército, ¿no? Por si a su llegada allí, pues el rey de Amurru tiene dudas de con quién tiene que estar aliado para que viera el ejército que traía Ramsés, ¿vale? Eh, con el movimiento del ejército egipcio, Muwatai II va a tener excusa para poner en movimiento su propio ejército, ¿vale? No solo al ejército hitita, ojo, que lo que Muwatai va a conseguir es un ejército que va a reunir tropas de diferentes procedencias, ¿vale? Todos incluso de pequeños reinos de área de influencia hitita, como Ugarit, Aleppo, Carquemish o la propia Kadesh, ¿vale? Entre pitos y flautas, la mitad en pitos y la mitad en flautas, el ejército hitita va a estar formado por unos 3.700 carros y unos 40.000 soldados de infantería. Y van a tener que hacer frente a los 16.000 infantes
y 2.000 carros que traen los egipcios, ¿vale? Como veis, la fuerza hitita es mucho más grande que la fuerza egipcia. Pero en la fuerza egipcia, lo que va a ser muy importante, los 1.000 carros más, 1.000 carros adicionales, que van a formar la retaguardia del cuerpo egipcio, y que no van a ser egipcios, van a estar formados por contingentes amorreos. Recordad a los amorreos procedentes de zonas de Arabia, ¿vale? Que de hecho habían formado las dinastías de la primera dinastía asiria, la primera dinastía de Babilonia. Pues varios cuerpos de estos amorreos al servicio de Ramsés II formaron la retaguardia de su expedición, de su ejército en dirección a Kadesh, ¿vale? A enfrentarse con los hititas, ¿vale? Pues ambos ejércitos se enfrentaron, tuvieron su encontronazo en la planicie que hay frente a la ciudad de Kadesh, que había frente a la ciudad de Kadesh, de ahí el nombre de la batalla, ¿vale? Y la verdad es que el resultado de Kadesh va a ser muy curioso porque los dos ejércitos se van a atribuir la victoria. Ninguno va a admitir haber sido derrotado, ¿vale? Eh, la batalla parece ser que fue, bueno, ninguno va a admitir ser derrotado, pero en perspectiva, nosotros 4.000 años después, 3.000 y pico años después, sí que podremos decir que el ganador va a ser Muwatai II. No el ganador del campo de batalla, pero sí el ganador de esa guerra, ya que, bueno, por las consecuencias que que va a tener Kadesh van a ser ventajosas para los hititas. Pero bueno, en la batalla fue una batalla complicada, con grandes bandazos, ambos reyes combatieron, ambos reyes estuvieron amenazados de muerte, pero sería finalmente Muwatai II quien pediría el armisticio. De ahí, por ejemplo, que Ramsés llegara a erigirse como ganador y que tengamos todo esto muy reflejado. O sea, nos ha llegado tanta información de Kadesh, de la batalla de Kadesh, porque Ramsés lo contó todo en distintos obeliscos y documentación que tenemos que nos ha llegado y que narran la victoria de Kadesh, ¿vale? Pues lo he dicho, va a ser una batalla muy complicada. Los hititas van a estar prácticamente al borde de la victoria en varios momentos, pero finalmente cuando hacen su aparición los 1.000 carros amorreos que hemos comentado, que os he contado, es lo que va a decidir a Muwatai a pedir el armisticio, a pedir un alto de fuego, ¿vale? Ya que su ejército estaba muy mermado probablemente se hubieran derrotado, ¿eh? De haberse enzarzado en combate, probablemente los hititas hubieran derrotado también a estos 1.000 carros, pero es cierto que el ejército de Egipto estaba ya tan mermado que a Muwatai no le convenía seguir perdiendo soldados, ¿vale? Porque sí, hubieran ganado, pero ¿a qué precio? Vaya, quizá hay de condenar todo su ejército. Entonces decidió pedir ese armisticio, ¿vale? Para no enfrentarse a este contingente, a este refuerzo amorreo, ¿vale? Pero, pues lo he dicho, Muwatai lo que se dio cuenta es de que las pérdidas que Egipto había tenido, el ejército de Egipto había tenido en aquella batalla eran tan fuertes, tan grandes, que por mucho que Ramsés fuera el ganador, hubiera conseguido la victoria en esta batalla, no iba a conseguir mantener el control de la zona. ¿Vale? Era imposible que tuviera hombres disponibles para destinar a Siria. ¿Vale? De hecho, el faraón tuvo un rebote tan gordo, porque también fue consciente, evidentemente, Ramsés no era tonto, que al día siguiente ordenó formar a dos de los cuerpos de ejército, acusados de cobardía, ¿vale? Y realizó una diezma. Es decir, ordenó matar a uno de cada 10 hombres, como escarmiento al resto, ¿vale? Ramsés y Muwatai iban a volver a sus casas, Ramsés a Egipto y Muwatai pues al reino hitita, al imperio hitita, ¿vale? Y años más tarde van a firmar el primer tratado de paz histórico que se conserva, ¿vale? El tratado de Kadesh, que además pues eso, es un tratado bilingüe. Está escrito en láminas de plata, ¿vale? Tanto en acadio como en jeroglíficos egipcios, ¿vale? Pues en los dos idiomas de las dos fuerzas contendientes, ¿vale? En el cuneiforme acadio para hititas, en jeroglíficos egipcios para los egipcios, ¿vale? Que va a detallar además las fronteras exactas entre ambas provincias, entre ambas potencias, perdonadme, entre Egipto, cuáles son las provincias que van a formar esa frontera entre Egipto y los hititas, ¿vale? Que se va a sellar con un matrimonio, este tratado de paz, ya que el rey de los hititas, Hattusí III,
que Muwatalli para este momento ya ha muerto, va a entregar a su propia hija para que se case con Ramsés, ¿vale? Y de hecho Ramsés va a quedar tan contento con este matrimonio que va a casarse con ella, que la va a nombrar reina, con el nombre de... ojo con el nombre, que se puso aquí la prima hitita. Maat Hor Nefrura. ¿Vale? Muy bonito. Aunque realmente ser esposa de Ramsés II no significaba mucho, ¿eh? A lo largo de su larguísima vida tuvo toda una plétora de esposas, de amantes, de concubinas. eh, y tuvo, pues no sé, se dice que bastante más de 100 hijos, seguramente. No sé si en algún sitio he leído, me lo estoy inventando, me lo contaron en la facultad, como una exageración a lo plan Julio Iglesias, que tenía como 600 hijos. Pero no lo tengo muy claro, así que tampoco os quedéis con ese dato. La más importante de todas las esposas de Faraón sería su primera esposa y reina, ¿vale? La famosísima Nefertari, que parece ser que puede tener algún tipo de vinculación o familiar con el famoso Ay, que había sido faraón tras la debacle de Akenatón y que precediera a Horemheb, por ejemplo, ¿vale? Eh, y a quien se dedicaría Nefertari sería la persona a quien se dedicara el segundo templo de Abu Simbel. Nefertari, esto de ser reina no sería, no sea solo una nomenclatura, ¿vale? Lo haría efectivo. Y de hecho va a tener una gran importancia política. Va a practicar activamente, va a participar activamente en la paz de Kadesh. Vaya, en el Tratado de Kadesh va a cruzar varias cartas con la reina de los hititas, Putujepa. Es que tiene unos nombres. La esposa de Hattusili III. Vaya, las dos van a cruzar cartas y en base a estas cartas se va a forjar buena parte de lo que va a ser el Tratado de Kadesh. ¿Vale? Hubo más esposas, ¿vale? Ya hemos hablado, bueno, ya hemos comentado a Maat-Hor-Nefrura, ¿vale? Y también estuvo otra esposa, pues Isis Nefert, y varias de sus propias hijas se convirtieron también en esposas reales, que aquí esto de incesto, pues eso, que es molaba. De hecho, lo que he dicho antes, la larga edad de Ramsés II le llevó a sobrevivir a varios de sus hijos y de sus nietos. Y sería sucedido por su decimotercer hijo, ¿vale? Merem, Meremtag, ¿vale? Hijo de Ramsés e Isisnefert y casado con su hermana Isisnefert II, ¿vale? Meremtag va a subir al trono ya con 60 años. He dicho, esto es como, pues, como los de Inglaterra, que para cuando se muera la reina de Inglaterra y sea rey y príncipe Carios, va a durar 3 días y va a heredar el hijo que ya es también talludito. Bueno, pues 3 cuartos de lo mismo. El decimotercer hijo de Ramsés II, Meremtag, va a llegar al trono con 60 años. Y con él va a comenzar la decadencia de decimonovena dinastía. Pues probablemente no por nada, sino porque Ramsés II es una figura tan grande que cualquier cosa que venga detrás nos va a parecer decadente. ¿Vale? Mereptag no se va a sentir demasiado cómodo en Pi Ramsés y va a volver a Memphis. ¿Vale? Y lo que se va a encontrar es troleo interior. Es decir, va a encontrarse con un enemigo interno en los sacerdotes de Amón. ¿Vale? Pero también tuvo un importante enemigo exterior, Meremtag, y es que en su época hacen su primera aparición en Egipto los llamados pueblos del mar. Vamos a hablar de ellos en la mayor profundidad que se pueda en el próximo programa, ¿vale? El próximo día, porque los pueblos del mar, con quien van a tener su engancho en serio, va a ser con un faraón de la vigésima dinastía llamado Ramsés III, curiosamente. ¿Vale? Pero bueno, al margen de esto, la primera vez que aparece en la historia de Egipto es aquí, es con Mereptag primero, y, pero en este momento lo que van a hacer es aliarse con los libios para amenazar a Egipto desde el oeste. Fueron derrotados por el ejército egipcio con el propio faraón al frente, y a su muerte ascendió al trono su hijo, Seti II, ¿vale? Aunque tuvo que acabar antes con el alzamiento de un usurpador llamado Amenmeses, que probablemente fuera su propio hermano, ¿vale? Que se hizo con el control de buena parte del Alto Egipto. Eh, Parecía que iba a haber una nueva división del imperio, otra vez un periodo de decadencia, pero Seti II consigue deshacerse a tiempo de Amenmeses, ¿vale? Y coronarse faraón. Y va a mantener control de Egipto, pero no va a poder evitar que la dinastía comience una caída libre, ¿vale? Que va a llegar a su desaparición en 1186, cuando un descendiente de Ramsés II, el faraón Sefnacht,
inicia la 20ª dinastía, ¿vale? Y con el final de la 19ª acabamos Egipto por hoy, ¿vale? Vamos a hablar de historia bíblica. Vale, y es que aunque la historia de la Biblia se remonta muchísimo más atrás, vamos a aprovechar que tradicionalmente se relaciona el éxodo de los judíos con el faraón Ramsés II para empezar a hablar de historia bíblica y de lo que terminará siendo el reino de Israel. ¿Vale? La historia de la mitología pues, de la historia bíblica nos es de sobra conocida, porque forma parte de nuestra cultura, ¿vale? Todos nos hemos criado, o la mayoría, en, pues en los conceptos judeocristianos, que son la misma base de la religión judía, el cristianismo y el islam, ¿vale? Hay principios de la oscuridad, Dios dijo hágase la luz se hizo y patatín, y todo esto, ¿no? Que ya no sabemos. Dios crea el mundo en 6 días, al séptimo descansa, en este que está creando cosas, entre otras cosas, crea a Adán, ¿vale? Según algunas historias, crea también a Lilith, que es una especie de mujer anterior a Eva, a la que crea de barro como ha creado a Adán, pero que como Lilith, pues no lleva demasiado bien eso de ponerse debajo de Adán para hacer el amor, ¿vale? Pues, que ¿por qué tiene ella que ponerse debajo y por qué tiene que admitir que Adán es superior? Pues se va a pirar de Edén, ¿vale? Y entonces Dios, que esto de Me Too lo lleva a regular, pues va a crear a Eva de una costilla de Adán, para que no se queje, debe ser, ¿vale? Tentados por la serpiente, pues que se cuela en el paraíso, Eva come de fruto de la ciencia del bien y del mal, que siempre hemos pensado que es una manzana, o se representa como una manzana, pero que probablemente fuera más bien algún tipo de melón, porque si, de hecho en la Biblia no pone nada de la manzana, sabe solo eso de fruto de bien y del mal, de fruto de árbol de bien y del mal, y pensando en los frutales que debía tener en aquellos momentos, o que tuvo en aquel momento Mesopotamia, pues no cuadran muy mucho las manzanas, ¿vale? Pero bueno, eh, Eva convence a Adán de que coma también, porque las mujeres son malas y convencen al hombre de que haga cosas malas. Cosas no digo yo, lo dice Dios en la Biblia. Y tanto Adán como Eva son expulsados del jardín de Edén, ¿vale? A la tierra de Nod, que no sabemos muy bien por dónde cae, pero que está fuera de Mesopotamia, que debía ser más o menos donde se ubica el paraíso, ¿vale? Allí en la tierra de Nod van a tener a sus hijos, Caín y Abel. Van a seguir adorando, va a continuar adorando a Dios, aunque esté desechado del paraíso, ¿vale? Que es que el Dios del Antiguo Testamento gasta bastante mala baba. Todos son expulsiones, maldiciones, lluvia de fuego, meteoritos destructores, etcétera. Pero bueno, esta gente tiene un complejo de, ¿cómo se llama esto? El síndrome de Estocolmo. Y van a seguir adorando a este Dios, que vamos a llamar Yahvé, ¿vale? O Jehová, significa exactamente lo mismo, ¿vale? Y es bueno, pues eso es por el alfabeto hebreo, que no tiene vocales, y entonces dependiendo de las que metas, con las consonantes que forman el nombre de Dios, te vas a ir Yahvé o Jehová, ¿vale? Bueno, pues Yahvé va a continuar siendo adorado por Caín y Abel. eh, Caín tiene celos de un sacrificio de Abel y lo va a matar con una quijada de buey, ¿vale? Así que es marcado por Dios y expulsado de la tierra de Nod. Y va a tener una historia muy chula que se va a llamar Vampiro la Mascarada, ¿vale? Pero eso es otra película completamente distinta. Bien, de todas formas, pues eso, a partir de Adán y Eva, en la historia de la Biblia se va a trazar la imagen del linaje de la humanidad, ¿vale? Que se va a ir extendiendo por la tierra hasta que comienzan a corromperse. Y para solucionar la corrupción, pues Dios, que no tiene escuelas, pues crea el diluvio, ¿no? Envía el diluvio y va a salvar solo a Noé y su familia. Ojo, la parte del diluvio es bastante interesante. Creo que ya comentamos algo de esto cuando hablábamos de Gilgamesh y de los mitos sumerios. ¿Vale? Va a aparecer en historias mucho más antiguas que el Antiguo Testamento. Pues como el propio poema de Gilgamesh, como os digo, y se han apuntado varias posibilidades de una serie de inundaciones catastróficas y reales que podrían haber justificado la existencia de este diluvio mítico, que además de los hebreos podrían haber tomado de fuentes babilonias durante su exilio en estas tierras, que ya comentaremos más adelante, ¿vale? Que en fin, se sabe que hubo una gran inundación, por ejemplo, en el Mar Negro hacia el 6000 a.C. Se sabe que los ríos Tigris y Éufrates tuvieron varias crecidas o grandes inundaciones fluviales que influyeron en las comunidades de Mesopotamia. Se habla de un tsunami mediterráneo provocado por una explosión del monte Etna. Total, que después de este diluvio
Fueron Noé y sus hijos los encargados de volver a repoblar la tierra. Se asentaron en la llanura de Senar, que más o menos viene a ser el lugar que luego ocuparía Babilonia, y tomando pues la sabia decisión de construir una torre para alcanzar el cielo y a Dios, ¿vale? Probablemente otra historia, otra idea adquirida del paso de los judíos por Babilonia, donde vieran Temenanki, un figurat dedicado a Marduk que estaba en Babilonia y que daba toda esta sensación de querer llegar al cielo, ¿vale? A Dios aquello de que subieran a ver a casa sin invitación sentó regular y lanzó una especie de maldición que lo que hizo fue confundir las lenguas de todos los hombres que hasta ese momento hablaban una única lengua que no era el esperanto y que era bastante más útil, ¿vale? Pero entonces de pronto dejaron de entenderse y ya no pudieron continuar con la construcción de, bueno, pues bueno, de la Torre de Babel, que es como se llama, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí la historia de la Biblia se centra en la dinastía de Abraham, ¿vale? Abraham es un hombre que se va a trasladar desde la ciudad de Ur, ¿vale? En Mesopotamia, a las tierras de Canaán, es decir, a lo que hoy es, pues Líbano, Siria, Palestina, Jordania e Israel. Ya hemos visto que es Canaán en alguna vez anterior, ¿vale? Eh, ya que al parecer, más o menos, el Dios de Abraham, que es como se van a referir muchas veces en la Biblia a Yahvé, eh, había decidido entregar estas tierras, al pueblo de Abraham, ¿vale? No somos muy capaces de ubicar cronológicamente este evento, ¿vale? Es decir, durante mucho tiempo se pensó que estábamos hablando de datos verídicos y fidedignos, de que la Biblia como una gran cronología de hechos que habían ocurrido en verdad. A día de hoy se ve más como una colección de cuentos que explican, pues eso, diferentes movimientos y sobre todo una justificación del pueblo judío, de los judíos antiguos, de los hebreos, para exigir su dominio sobre las tierras de lo que sería luego el reino de Israel, ¿vale? Pero bueno, al margen de esto, pues nada. Eh, lo que entendemos es que nos habla de una migración de pueblos de origen semítico desde Mesopotamia hacia Canaán, ¿vale? Bueno, pues eso, o una justificación histórica para posteriormente reclamar estas tierras. También parece ser que Abraham y su familia pasarían un tiempo en Egipto, ¿vale? Aunque terminarían volviendo a Canaán. E incluso que se fundarían en ese momento ciudades como Sodoma o Gomorra, cerca del Mar Muerto, y que algunos arqueólogos creen que de hecho hoy en día estarían sumergidas en el Mar Muerto, ¿vale? Después de ser arrasadas por algún tipo de explosión volcánica o un terremoto, ¿vale? Después de Abraham vendría Isaac y después de Isaac Jacob. Jacob tendría 12 hijos y que fundarían las 12 tribus de Israel, entre las que a grandes rasgos se repartirían Canaán, ¿vale? Eh, y digo más o menos porque, por ejemplo, no hay tribu para uno de los hijos de Jacob, José, ¿vale? Ya que sus hermanos, llevados por la envidia, porque era el más guapo, el más alto y preferido a su padre, pues se las gastaron como se las gastaban los antiguos en el Antiguo Testamento, que es que ríete tú de los griegos y su mitología, y lo vendieron como esclavo a los egipcios, ¿vale? Así que José se quedó sin tribu, pero sí que hubo dos tribus para sus hijos, para Efraín y Manasés, ¿vale? Y además, otro de los hijos de Jacob, Leví, no va a tener una tribu física o con un dominio físico, ¿vale? Sino que van a ser los levitas y se van a convertir en los sacerdotes, en un linaje de sacerdotes para Yahvé, ¿vale? Os he comentado que los graciosos de los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendieron a José para que fuera esclavo de los egipcios, ¿vale? Pero José llegaría a convertirse en chati de Faraón, no sabemos qué Faraón, porque no se dice. Tradicionalmente se ha querido relacionar la época de José en Egipto con la de los Ixos, aunque hoy se ha descartado esa teoría, ¿vale? Y bueno, pues gracias a su habilidad para interpretar sueños, José, lo dicho, se convertiría en el gran consejero de Faraón y terminaría volviendo a Canaán. Y aquí empieza una parte interesante, ¿vale? Según la Biblia, con José se asentaron en Egipto, en el valle de Gosén, varios miles de hebreos, ¿vale? Y con el paso de los tiempos, estos hebreos del valle de Gosén serían esclavizados, ¿vale? El valle de Gosén está en el nordeste de Delta, ¿vale? Sí, es la región donde estaba Baris
y donde surgieron los Hicsos, ¿vale? Que ya en su momento, cuando hablamos de ellos, reaccionamos o pudimos reaccionar con los hebreos. Aún así, sigamos con la historia tradicional. Los hebreos habrían sido esclavizados durante muchos años y según fuentes arqueológicas actuales, estos esclavos habrían sido usados para construir una ciudad llamada Rameses, también en el delta, ¿vale? Es decir, que hubieran estado allí en tiempos de Ramsés II, lo que parece cuadrar con ciertas evidencias arqueológicas halladas no en Egipto sino en la ciudad de Jericó y que se corresponderían con las guerras vividas entre los habitantes de esta ciudad y los hebreos que regresarían a ella, a esta región, a Canaán, después de salir de Egipto. Esto hubiera sido muy fácil de cuadrar si en la Biblia nos hubieran dicho el faraón patatín, ¿vale? Pero no lo hacen en ningún momento. Cuando en la Biblia se habla de faraones, se habla de faraón, ¿vale? No se especifica cuál era el faraón, ¿vale? Si era Ramsés, si era Seti, si era... no sabemos, ¿vale? Pero bueno, si nos quedamos con esta segunda teoría, el faraón que oprime al pueblo de los hebreos va a ser Seti I, y por lo tanto el éxodo se produce en tiempos de Ramsés II, ¿vale? La historia del éxodo es conocida por todos, la conocemos de sobra. La hija del faraón encuentra a un niño en el río, lo llama Moisés. Resulta que el faraón cuida de él como si fuera pues también de su familia, pero no lo es porque es hebreo, ¿vale? Y es un niño nacido hebreo, y cuando descubre la verdad, pues se opone a los egipcios y decide que tiene que liberar a su pueblo y llevarlo de vuelta a Canaán, a la tierra prometida, ¿vale? Que va a ser su misión y se encomienda a Dios, ¿vale? Que aparece como zarza ardiendo. ¿Mérito de una zarza ardiendo en el desierto? Regular. Hombre, habla, entonces sí. Pero hostia, si hubiera sido una sandía en llamas, eso sí que hubiera sido apoteósico. Pero bueno, da igual. Moisés exige a su hermano, a Ramsés, al faraón X, que libere a su pueblo. El faraón se niega y Dios envía a través de Moisés las plagas, ¿vale? Las plagas a Egipto. Recordad que hablamos de las plagas un poquito cuando hablamos de estallido de Tera, ¿vale? Y de cómo se puede asociar esta sucesión de plagas, de desastres ecológicos, con el estallido del volcán de Tera, ¿vale? Bueno, pues finalmente, después de la muerte de los primogénitos, se va a permitir salir a los hebreos de Egipto y van a iniciar el éxodo como tal, de vuelta a Canaán, cruzando por el desierto, por el Sinaí, donde Dios va a entregar a Moisés las tablas de la ley, ¿vale? Que van a guardar en el arca de la alianza, porque cuando Moisés baja del monte Sinaí, se va a encontrar con que sus seguidores han montado una rave de adoración a un dios fenicio, Baal, ¿vale? Estos hebreos, en el momento en que te descuidabas, te montaban una party con becerros de oro que se llevaban, ¿vale? Y se va a pillar un cabro que te cagas y va a romper las tablas. Bueno, vamos, total, que terminan guardadas en este arca de alianza, y que además, hasta los tiempos de Dr. Jones, de Dr. Indiana Jones, que con el cabreo de Dios va a condenar a los hebreos a caminar por el desierto durante unos 40 años aproximadamente, que van a estar perdidos por el desierto de Negev, ¿vale? Al sur de lo que es Israel, y van a tener que hacer frente a los habitantes de Canaán, que no era una tierra vacía. Pues había amorreos, cananitas, jebuseos, amalequitas, ¿vale? Moisés va a morir, de hecho, antes de poder entrar en Canaán, y va a ser Josué, su sucesor, quien lidera a los hebreos en la conquista de esta región, destruyendo para empezar las murallas de la ciudad de Jericó, ¿vale? Que como he comentado antes, esto es lo que va a servir a los arqueólogos para datar el éxodo en esta franja de tiempo aproximado, ¿vale? Más o menos ya lo habíamos comentado. Y hasta aquí vamos a llegar, hasta Josué, ¿vale? Porque a partir de ahí esto ya va a ser otra historia. Así que nada, hoy nos hemos quedado muy en Oriente Próximo, pero el próximo día prometo abrir fronteras, aunque sea un poquito, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido dentro de lo posible, y que nos vemos por aquí en la cueva del Pícaro, ya sabéis, haciendo cosillas varias. Pasadlo bien, chao, cuidarse.